Vamos a ver los sensores capacitivos. Estos sensores se basan en el funcionamiento de los condensadores. Vamos a recordar un poco las características del condensador. Entonces, un condensador tenía dos placas separadas por un dieléctrico, que es una sustancia más o menos aislante. Entonces, cuanto mayor era la superficie de las placas de ese condensador, más capacidad tenía. Cuanto más juntas están esas placas, más capacidad tiene. Y cuando ese dieléctrico es más aislante, es decir, que tiene más permitividad, más capacidad tiene. Entonces, hay condensadores variables en los que se puede variar pues, o la distancia o la superficie de las placas, o la distancia entre ellas, o el dieléctrico. Y entonces, en función de lo que yo quiera medir, pues varía esa capacidad y tengo una medida de lo que quiero. ¿Vale? Entonces se puede usar, por ejemplo, la propiedad de la superficie de las placas. Aquí, por ejemplo, tengo una placa fija y una móvil, ¿vale? Una se mueve y entonces aquí que tengo superpuestas esta superficie, pues tiene menos capacidad que este condensador que tiene superpuesta más superficie y entonces tiene más capacidad. Esto se usaba en las radios, ¿vale? Para el filtro de paso de banda. ¿Vale? El filtro de paso de banda tiene un condensador y una resistencia. Entonces, si el condensador es fijo, pues si el condensador es fijo con la resistencia, pues recibe un determinado ancho de banda de frecuencias. Pero si yo puedo variar la capacidad de ese condensador con una ruletita, pues puede recibir más frecuencias. ¿Vale? Entonces la ruletita estaba unida a un condensador de este tipo. ¿Vale? También puedo conocer una posición lineal. Entonces aquí a esta posición lineal, entre aquí y aquí, ¿vale? Le corresponde esta capacidad, que es una capacidad más pequeña que cuando, por ejemplo, la distancia entre aquí y aquí es menor, que hay una superficie mayor de placas que está superpuesta y por lo tanto tiene más capacidad. Entonces relaciono cada posición con una capacidad. También se puede emplear la otra propiedad que decíamos, que cuanto más cerca están las placas, más capacidad tienen. Se puede usar para un sensor de proximidad o para un sensor de presión. Entonces, si a este lado tengo un líquido, pues cuando hay más presión, empujaría esta placa que es móvil y entonces habría menos distancia, por lo tanto, más capacidad. Si hay menos presión, que es este caso, pues la placa estaría más hacia atrás, habría más distancia entre las dos placas y menos capacidad. Es decir, a cada presión le correspondería una capacidad. ¿Vale? Pasamos la página. Vale. Entonces, otra propiedad que usamos de los condensadores es variando el dieléctrico. Entonces, yo puedo poner distintas sustancias como dieléctrico y variar su capacidad. Esto se emplea para medir el nivel de combustible en los aviones. ¿Vale? Entonces, tengo un condensador y en función de la cantidad de combustible, que es lo que sería el dieléctrico, ¿vale? Varía la permitividad y por lo tanto varía la capacidad. Si este combustible está a tope, estaría todo lleno de queroseno y le correspondería una capacidad. Cuando está a este nivel, tiene una parte de queroseno como dieléctrico y una parte que es aire, pues le corresponde otra capacidad. En el avión, claro, como se puede inclinar, pues no se pone un solo condensador, sino que para que la medida sea más exacta, se ponen varios condensadores para saber, para tener más fiabilidad. ¿Vale? Vale. Y esto es todo. ¿Vale? Esto es para lo que se emplean los condensadores, distintos tipos de sensores. Hasta aquí.